Cordial saludo, mi nombre es Andrea García Donato. Hoy les presento la ponencia de la educación ambiental desde el Sentipensar con la Tierra, un camino posible en la secundaria. Este trabajo surge de mi tesis doctoral. Yo me desempeño como docente de educación secundaria. El objetivo de este trabajo estuvo centrado en formular una propuesta pedagógica sobre educación ambiental para estudiantes de secundaria desde la experiencia vivida en el Sentipensar con la Tierra del pueblo muisca. El contexto en el que surge o el ámbito en el que se observa la problemática es la educación básica y media, donde se observa que la educación ambiental pareciera ocupar un lugar accesorio. No se constituye como una asignatura formal dentro del currículo, sino que generalmente se aborda a través de actividades que se desarrollan en las asignaturas de las ciencias naturales generalmente. Entonces, predomina como una visión instrumental y biologicista de la educación ambiental, dejando de lado toda la parte social, económica y política que está atravesando esa relación sociedad-naturaleza. Entonces, surge como la observación que el modelo dominante responde a una euromodernidad capitalista, donde el ser humano se separa de la naturaleza y se legitima como la explotación de la misma. Se dan unas dicotomías que nos obligan a pensar como humano-naturaleza, como cosas aisladas, razón-emoción, sujeto-objeto, hombre-mujer, y en esas dicotomías se encasilla el pensamiento de si no es de una manera es la otra, cortando de plano la posibilidad de los puntos medios o de otras formas de mirada. Allí también se observa que cuando se considera que solamente es conocimiento el que se produce a través del método científico, se deja de lado el conocimiento producido por los pueblos originarios. Entonces, allí surge la intención de abordar el planteamiento del sentir pensar con la tierra, que se plantea como una alternativa que integra razón, emoción, espiritualidad y territorio, reconociendo la diversidad de saberes y mundos en los que se da el proceso educativo. En cuanto a la revisión de la literatura, pues se priorizó los enfoques críticos y latinoamericanos sobre la educación ambiental por su cercanía con lo que se pretendía proponer. Allí en esas investigaciones se encuentra que hay una gran valoración de los saberes de las comunidades ancestrales o comunidades tradicionales en el marco de la epistemología del sur planteada por Boaventura de Sousa Santos, es decir, mover un poco los marcos teóricos desde los que se analiza de los autores tradicionales de contextos anglosajones a el saber y el conocimiento que se produce desde contextos más cercanos al nuestro. Entonces, en esas investigaciones también se cuestiona la hegemonía de la educación para el desarrollo sostenible desde esa mirada que asume la naturaleza como recurso. Entonces, cuidamos el agua porque es un recurso, cuidamos la tierra porque es un recurso, desligando lo que somos como especie realmente para la naturaleza. Entonces, allí se observa en esos planteamientos la necesidad de una educación ambiental crítica que potencie esa mirada sobre el territorio y sobre el sentipensar, es decir, esa noción que nos lleva a reflexionar la forma en que concebimos la naturaleza y nos lleva a una noción de sustentabilidad, porque desde este escenario lo más valioso es la vida misma, el respeto por todas las formas de vida. No es solo cuidar el recurso, por el beneficio que obtenemos de él, sino cuidar la naturaleza porque somos parte de ella como especie. Entonces, en términos metodológicos, se asumió el paradigma naturalista interpretativo que se consideró apropiado para comprender los fenómenos educativos desde la subjetividad y el contexto. El enfoque se sustenta desde la metodología cualitativa, es decir, se captan datos cualitativos para hacer descripciones profundas y contextualizadas de esas expresiones del sentir pensar con la tierra observadas en las comunidades. Entonces, ese paradigma naturalista interpretativo se sustenta en la fenomenología, especialmente en los planteamientos de Husserl, donde se prioriza la experiencia vivida y el significado que las personas le otorgan a su realidad. Entonces, básicamente lo que hicimos fue acceder a ciertas comunidades muiscas en donde nos permitieron participar de sus círculos de la palabra, en donde básicamente lo que hacen es una conversación reflexiva donde toda la comunidad participa y allí fuimos captando los elementos que consideramos que le aportaban a la educación ambiental, pues, en la escuela. Entonces, allí lo que se da es un proceso investigativo que se centra en la praxis, en la reflexión, en la construcción de conocimiento orientado a generar unos lineamientos pedagógicos para la educación ambiental en la escuela desde ese pensamiento o ese sentipensamiento de las comunidades ancestrales, para este caso, la comunidad muisca. ¿Qué hallamos y a qué conclusiones llegamos en este proceso? Que existe una preocupación generalizada por el impacto de las acciones humanas sobre la naturaleza, pero las reacciones institucionales o las respuestas no han sido suficientes. Es decir, pese a que se generan diversas actividades e intervenciones, la problemática sigue estando presente. Se evidencia entonces la necesidad de revisar críticamente el concepto de desarrollo, desligándolo de la idea de crecimiento económico y de la lógica extractivista, porque eso nos lleva a hacer valoraciones de la naturaleza en el sentido económico. Esto implica cuestionar el uso de términos como medio, ambiente, recurso natural,
porque obedecen como a esa lógica fragmentaria y mercantilizadora sobre la naturaleza. Entonces, la observación es que la educación ambiental requiere procesos críticos, interdisciplinarios y participativos que analicen las causas estructurales de la crisis ambiental y por ello se asume ese sentir pensar con la tierra que ejerce como una, emerge, perdón, como una propuesta pedagógica integral que rompe con esos discursos hegemónicos y entra a fortalecer ese arraigo territorial que observamos en los pueblos ancestrales. Es decir, para ellos lo que nosotros denominamos educación ambiental es como unas formas de ver su vida, de actuar, de comportarse que siempre están orientadas hacia el respeto a la naturaleza porque hacemos parte de ella. Entonces promueve la no dualidad, la interdependencia y el sentido de pertenencia de los seres humanos a la naturaleza. Entonces no cuidamos la naturaleza porque es un recurso del cual nos servimos, sino que cuidamos la naturaleza porque somos parte de ella. Y de nuestra interdependencia con los demás seres de la naturaleza depende la supervivencia de las distintas formas de vida. Entonces, la propuesta pedagógica que emerge permite formar estudiantes más conscientes, sensibles y corresponsables, capaces de reconstruir su relación con la naturaleza y promover transformaciones sostenibles desde la escuela hacia las comunidades. Eso es, en términos generales, los hallazgos. Por aquí hay alguna muestra de la bibliografía que se usó, que desde luego está ampliada en la tesis que da pie a esta presentación. Agradezco su atención y quedo atenta a las preguntas que puedan surgir.